Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su preciosísima palabra. Y a Él damos también toda gloria y todo honor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que hemos leído en esta hora. Te suplicamos, Señor, que tú bendiga en nosotros tu palabra y que tu nombre sea glorificado en este día en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablar, hermanos, acerca de la madurez espiritual. Una enseñanza que creo que es urgente y necesaria compartir con ustedes, porque no podemos ignorar que los tiempos que estamos viviendo son bastante difíciles. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de la cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno o perfecto con arreglo a una norma. La Biblia suministra la norma para saber qué constituye la madurez espiritual. O sea, es en la palabra, analizando la palabra, las Sagradas Escrituras, que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando una persona verdaderamente es maduro espiritual. Y según esta norma, un cristiano maduro se distingue de un pequeñuelo espiritual, en que este último es a menudo, el pequeñuelo espiritual es a menudo inestable, quejumbroso, no se mantiene de pie solo y puede influir en él cualquier cosa para desviarlo en cualquier concepto que tiene que ver con lo que él tiene que hacer. O sea, el débil espiritual es una persona que varía constantemente y no es estable en lo que cree, ni en lo que hace, ni tampoco en lo que dice. El débil espiritual, por su inestabilidad, no logra crecer. Por lo tanto, cualquier viento, cualquier situación, cualquier circunstancia lo detiene, lo frena y no lo deja avanzar. Efesios capítulo 4, verso 11, 14, nos damos cuenta de cómo el cristiano maduro tiene entrenadas sus facultades. ¿Sabe para qué? Para mantenerse y para también poder vencer todas las adversidades que puedan llegar a su vida. La mayoría de las veces que vemos un cristiano caer, no es necesariamente porque el diablo a nivel personal o a nivel espiritual estaba de él, sino por una debilidad espiritual en la vida de la persona. Cuando tú eres una persona maduro espiritualmente, no cualquiera te hace caer. Cuando tú eres una persona maduro a nivel espiritual, tú sabes para dónde va y nadie te hace salir de ese camino. La palabra del Señor es clara. Hebreos 5, 11 y 6 al 2 demuestran que el cristiano maduro no se guía por la sabiduría mundana, sino por el Espíritu de Dios. El cristiano maduro no se guía por su propio concepto, sino por el concepto que la palabra de Dios le presenta, por lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Es fácil ver personas que no se dejan pastorear, que ellos son sus propios pastores, que ellos son sus propios consejeros, ellos tienen la verdad, nadie más tiene la verdad, ellos son los únicos que tienen lo correcto, lo bueno, la idea central de las cosas, y por eso, simplemente por eso caen en el error de ser inmaduros espiritual. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él o ella
renace en el Espíritu Santo y acoge vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Dijo el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él no entendió que llegó. Prosigo. Amén. Yo no sé si tú estás sentado o sentada ahí y ya tú crees que tú no necesitas ningún consejo, que tú no necesitas nada, que tú te lo sabes todo. Nadie sabe todo en la vida, pero la palabra de Dios es el mejor consejo que nosotros podemos recibir en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos instruye por el camino que debemos caminar. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El cristiano maduro no se detiene en cosas triviales. El cristiano maduro prosigue hacia la meta y nada ni nadie lo hace devolver. Porque es una persona que está claro para dónde va y sabe quién es que lo ha llamado. A veces caemos en el sí y no, en el siseo, sí y no. Hoy soy, mañana no soy. Hoy digo Dios está conmigo y cuando se me pichó la goma, ¿y dónde está Dios? El cristiano maduro dice: aunque me roben el carro, Dios está conmigo y nada ni nadie me hace devolver. Es una persona madura porque es estable, está convencido de quien lo llamó, sabe a dónde va. Y además de que sabe a dónde va, sabe quién lo está esperando. Yo no sé si usted está seguro de quién lo está esperando, pero a mí no me está esperando cualquiera. A mí me está esperando el ser más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso me concentro en Él que me espera, que se llama Jesús, para darme una grande bendición, para darme una grande bendición. Por lo tanto, para que se desarrolle la madurez cristiana en una vida, esa persona tiene que tomar la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar su mente. Si usted viene y se convierte a la iglesia y viene y se aploya en una silla ahí y trae su propio concepto y toda esa ponchera vieja, esos trapos viejos, usted no va a crecer nunca. Usted tiene que sacar toda esa basura que no le ha hecho bien en la vida. Usted tiene que sacar todos esos conceptos errados que ha aprendido y que no le han ayudado en nada. Entonces, como dicen por ahí, desaprender para aprender. Es cierto que la palabra de Dios cambia, sí. Es cierto que la palabra de Dios transforma. Pero ¿y por qué hay gente sentada en una silla que no cambian? Porque ellos no aceptan la palabra. Porque no aceptan la palabra. Y su vida es movida en su propio entorno de ideas que no son correctas, ideas que no le llevan a un buen camino. Y para poder crecer necesita sacar su propio concepto y meterse en la Biblia, la palabra de Dios. Eso te va a ayudar. Tomar esa decisión de aprender la palabra de Dios. Yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero aprender lo que Dios dice. Yo quiero aprender qué es lo que dice el Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto natural. Y no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ya yo soy cristiano, ya aquí mi voluntad es de Dios. Como dice Romano en otro momento: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Yo no puedo asumir en mi vida cristiana una mala enseñanza de querer altercar con Dios, porque entonces yo voy a tener problemas hasta el final. Por eso yo tengo que tomar la decisión de que la palabra me cambie.
de que la palabra me transforme, de que la palabra yo la obedezca. Amén. Hay personas que son sus propios maestros y nadie está capacitado para enseñar. Hay personas que son sus propios predicadores y nadie está capacitado para predicar. Hay personas que son sus propios conferencistas y nadie está capacitado para dar una conferencia. Hay personas que son sus propios consejeros y para ellos nadie está preparado para aconsejar. Y a veces nos atrevemos a mirar el error del que nos enseña, ignorando que la Biblia dice: no te pongas a observar eso, escúchalo todo y retén lo bueno. El que es sabio y quiere crecer, lo escudriña todo y lo bueno lo retiene y lo malo lo desecha. Yo no sé si le conté que una vez me senté en una silla de una iglesia que yo pertenecía antes. Se sentó un hermano con una nota, con sus piernas cruzadas, y dice así, pegándose de mí: ahora voy yo a anotar aquí todos los aleluya y los gloria a Dios que te va a decir, la muletilla. Y yo le digo, el mensaje a mí me estaba Dios tratando conmigo. Y lleva uno, y lleva dos, ese está nervioso. Y yo le dije: o te quitas tú o me quito yo. Y me miró con los ojos. Le dije: sí, porque yo estoy disfrutando lo bueno que está predicando el predicador, y tú, impío, lo que me estás es estorbando. O te quitas tú o me quito yo de la silla. No se quitó, me tuve yo que quitar. Me tuve yo que quitar. Ahora, ¿qué es eso? Una persona inmadura. Inmadura. El que ve todo lo malo es inmaduro, hermanos. Porque cuando le llega lo bueno no lo escucha, porque lo malo lo opaca. Entonces nosotros debemos aprender a sacrificarnos si es necesario, y a decir: aunque yo no entiendo eso, o yo no acepto eso en primera instancia, pero por cuanto la palabra de Dios lo dice, yo lo voy a aceptar. ¿Usted no se acuerda que el Señor le dijo: Pedro, lanza la red? Pedro le refutó eso al Señor. Señor, hemos echado la noche ahí buscando y no hemos encontrado nada. Echa la red. Pero por cuanto tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Hay cosas que no entendemos y no la vamos a entender, pero como nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo delante de Dios, aunque no lo entendemos ni nos gusta, por cuanto lo dijo Jesucristo, nosotros lo aceptamos, porque lo que Él dijo está bien. Entonces, cuando yo asumo esa posición, yo voy a crecer a nivel espiritual. Pero si tú te conviertes en un quejumbroso o en una quejumbrosa y todo lo cuestiona, estás demostrando que no hay madurez en tu vida, y por lo tanto no vas a poder crecer. Y te va a pasar todo el tiempo analizando y analizando, pero siempre en el mismo lugar. ¿Cómo podemos lograr nosotros la madurez espiritual? ¿De qué manera podemos nosotros lograr ser maduros a nivel espiritual? Bueno, la madurez espiritual se logra, ¿sabe cómo? A través de parecernos cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. Señor, hay que meterle esto a la gente hasta por los huesos, a ver si lo entienden. Si nosotros queremos lograr el éxito, la figura más importante se llama Jesús, para nosotros imitar. Ore como Cristo oraba. Dure el tiempo que Cristo duraba predicando. Trate a la gente como Cristo lo trataba. Sírvale a Dios como Cristo le servía, y usted verá que va a madurar a nivel espiritual. Pero a veces nosotros tenemos nuestros propios conceptos y eso nos impide lograr el éxito. Ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro a nivel espiritual.
según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca termina en esta vida. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, hablando de pleno conocimiento de Cristo, Pablo les dice a sus lectores, como dije, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, tengo para decirte que prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no puedo vivir toda la vida cristiana en lo que yo debí ser y no soy. Yo no puedo vivir toda la vida cristiana analizando lo que yo pienso que debo hacer. Esto tiene que ir de progreso en progreso. Yo me convertí, yo vine a la iglesia a hacer algo para la gloria de Dios. Yo no vine a perder mi tiempo ni en discusiones, ni en cherchas, ni nada de eso. Yo vine aquí a alabar al Señor, a que el nombre de Cristo sea glorificado en mi vida, que el Dios sea glorificado a través de mí, y que el nombre de Dios sea alabado a través de mí, que Dios sea glorificado, que cuando las personas me vean, no vean a Jorge Vázquez, sino que vean al Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Tú tienes que preocuparte en crecer a nivel espiritual, hermano. Tenemos que preocuparnos en crecer a nivel espiritual. Y déjame decirte, Dios ya comenzó un crecimiento en tu vida cuando tú te entregaste en la cruz del Calvario. Muchos se duermen diciendo que es el diablo que no lo deja crecer. No es el diablo, es usted, porque usted se lo permite. Debe mirar a lo que Dios le ofrece. Dios te ofrece dones, Dios te ofrece ministerio, Dios te ofrece crecimiento, progreso, vida buena, vida plena. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Agarrar eso que Dios me ha dado. ¿Pero cómo? Aplicándolo a mi vida. Aplicándolo a mi vida, no cuestionando a Dios. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que no crecen porque ellos están en la iglesia agradándose ellos? Agradándose ellos. Por eso no crecen a nivel espiritual. Se están agradando ellos mismos. Y debemos entender que hemos venido a la presencia de Dios y Él es el único que merece ser agradado. No, yo no quiero, y como yo no quiero, o yo no lo entiendo. Mira, si tú no lo entiendes, no importa. Si Dios lo entiende, está bien. Porque si Dios lo está haciendo a la manera de Él, yo creo que la manera de Dios es y será siempre mejor. A la manera de Dios es mejor, porque Dios conoce el futuro. Entonces es importante que nosotros creamos o bien nos organicemos en un reordenamiento radical de nuestras prioridades y empezar a cambiar de complacernos a nosotros mismos para comenzar a agradar a Dios y aprender a obedecerle a pesar de todo. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Y estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales. Incluyen cosas tales como lectura de la palabra, el estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, el servicio y la administración. Son importantes. El estudio de la palabra es importante, pero es una lucha. Los hermanos no quieren venir a la escuela dominical, a ninguna iglesia. Eso es una lucha. Es una lucha. Y buscando el culpable, el diablo. Y vivimos con el diablo. Mire, es un letrero que tenemos ahí, Satanás. Entonces, ¿Satanás acaso es más poderoso que Dios? Disciplina espiritual, hermanos.
disciplinarnos y encaminarnos a nuestro crecimiento espiritual. La iglesia tiene que entender que ya Jesucristo en la cruz del Calvario venció al diablo y nos dio a nosotros la victoria, y nos llamó no para estar atrás, sino para ser vencedores. Usted puede crecer, hermano. Usted puede ser diferente. Usted puede avanzar en el Señor. Es mentira que el diablo tiene potestad sobre nosotros. Satanás no tiene potestad sobre nosotros. El que tiene potestad sobre nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Disciplinarse, reordenarse, entender cuáles son las prioridades y poner en práctica esas disciplinas espirituales. Hermano, la lectura de la palabra, el estudio de la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, usted no va a poder crecer a nivel espiritual. Si usted no estudia la palabra, créame que usted no va a poder crecer a nivel espiritual. Usted va a reprender mucho al diablo, y te ato, y te refundo, y te piso la cabeza. Pierde tu tiempo en eso. Usted tiene que disciplinarse a nivel espiritual para poder crecer. Disciplinarse en las cosas del Señor. Una vida de oración. Yo no tengo que orar porque venga nadie a decirme que el Señor dice que tú no estás orando, tienes que orar. Ya la Biblia lo dice. Ya la Biblia. ¡Ay! Varón, el Señor me dijo en un culto que yo tenía que orar. Hipócrita, ¿ya no lo decía la Biblia? Ahora fue que el Señor te lo dijo eso. Y ya no lo decía la palabra. No, Dios me habló. ¿Cómo? Sí, a través de Juan. Juan me dijo que Dios quería que yo orara. Ah, caramba. Y ahora es que te das cuenta. ¿Y acaso no dice la Biblia: ora sin cesar, clama en todo tiempo, para que no caiga en tentación? Entonces, hermano, hemos dejado la palabra de verdad a un lado por el susurro en los oídos. Déjeme decirle que debe tener cuidado, porque el diablo anda dando susurros y secretos a diestra y a siniestra. Por eso prefiero la palabra profética más segura, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y a ella debemos estar pendientes para poder crecer en nuestra vida espiritual. Mire, hermano, a veces somos enfermos con los paqueticos. Calcule cuántos paquetes usted pone al mes y cuánto le sale un libro de una escuela dominical o una Biblia. Quítele los paqueticos y compre el material de escuela bíblica y váyase a su iglesia a estudiar la Biblia. Y usted verá que el diablo no lo va a poder engañar. Amén. No te va a poder engañar, porque tú vas a crecer a nivel espiritual. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que también incluye la comunión con los hermanos. Un cristiano maduro lee la Biblia, la estudia, ora y tiene comunión con los hermanos. Yo le voy a decir algo, hermano. La grandeza del hombre, dice el proverbista, ¿tú sabes a dónde que está? Yo no sé si tú me estás entendiendo. La grandeza del hombre en pasar por alto las ofensas. Mire, yo tengo que dejar pasar por alto las ofensas con mi mujer, y ella tiene que dejarla pasar por alto conmigo, y usted con la suya y el otro con la del otro. Usted tiene que dejar pasar por alto las ofensas en su casa, en su lugar de trabajo, porque si no lo van a botar al otro día. Y usted tiene que dejar de pasar las ofensas en la iglesia con el hermano, porque si usted no soporta a su hermano, menos Dios lo va a soportar a usted. Y es un acto de inmadurez espiritual estar en conflicto con la gente. Es un acto de inmadurez espiritual involucrarse en cuestiones y en averiguaciones. El cristiano maduro deja pasar por alto las ofensas, porque no quiere ni ofender a Dios ni a su hermano. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos en estar en comunión unos con otros.
¿Por qué? Porque queremos verle la cara a Dios. Usted no le quiere ver la cara a Dios. ¿Usted le quiere ver la cara a Dios? Yo le quiero ver la cara a Dios. Y el Dios, el dueño de la salvación y de la iglesia y de todo esto, dice: ama a tu hermano. Entonces es importante que nosotros practiquemos la comunión con los hermanos. La iglesia primitiva se esforzaba en vivir en comunión con los hermanos, aún con aquellos que no se dejaban amar. ¿Usted cree que un pastor no tiene que dejar pasar por alto las ofensas? Porque si no la deja pasar por alto, se enferma él y hasta se muere explotado. Pero la iglesia tiene que aprender, para poder crecer a nivel de madurez espiritual, en dejar pasar por alto las ofensas. Amén. Y soportar a su hermano. El otro punto es el servicio y la administración. Yo tengo que servir. Amén. Yo fui llamado para servir. A veces queremos que nos sirvan todo el tiempo y que nos digan don a nosotros, pero nosotros no le decimos don a nadie, ni le decimos cómo está, ni estoy para ayudarte. No, la vida cristiana, el cristiano maduro sirve. El cristiano maduro, cuando no sirve, se siente mal. Pero el inmaduro se hiere cuando no le sirven a él. También la administración. Yo tengo que ser un buen administrador. El cristiano maduro a nivel espiritual es un cristiano que se sabe administrar en todo el sentido de la palabra, para que el diablo no le gane ventaja. Usted sabe las cosas, hermano, que de Dios uno no comprende, pero hay que hacerlas. Al principio del tiempo yo no lo entendía eso, que yo tengo que de todo lo que gano llevar el 10% a la obra de Dios, pero yo no lo entiendo eso. Hasta que llegué a la iglesia reformada, que son bien bíblicos, y me sentaron no con emoción, no, mira, por la palabra, y lo entendí para la gloria de Dios. Pues yo no lo entendía eso. Fielmente yo no lo entendía eso. Cuando me salía, cuando yo quería, y predicando la venida del Señor en falta. Hasta que la iglesia reformada me dijo: tú como pastor, tú tienes que hacerlo también, porque eso también es para ti. La palabra de Dios no es para todos. Y si tú no lo haces, tú no estás capacitado para pastorear. Así me lo dijeron. Y míralo aquí en la palabra. Entonces, ¿qué yo empecé a hacer? Una buena administración de mí, porque yo decía que no me alcanzaba, y era mentira, era que no estaba bien administrado. Entonces, el cristiano maduro tiene que ser un buen administrador, aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso. Nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Gálatas capítulo 5 verso 16 nos dice que debemos caminar ¿cómo? En el Espíritu. Amén. El cristiano maduro camina en el Espíritu, y cuando el diablo trata de salir en el camino, él no sale corriendo, sino que lo enfrenta como un hombre espiritual. Usted tiene que caminar en el Espíritu para que se dé cuenta cuando el diablo está tratando de engañarlo, porque si no, lo va a destruir. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Caminar en el Espíritu. La palabra griega usada aquí para caminar significa, en realidad, caminar con un propósito a la vista. Amén. Propósito a la vista. Yo quiero serle fiel a Dios. Van a venir miles de cosas para hacerme desviar. Yo tengo un propósito a la vista, y como un hombre espiritual, yo voy a alabar al Señor y voy a enfrentar la situación como un hombre maduro a nivel espiritual. Amén. Y es importante que nosotros, hermanos, estemos claros en esto. Tiene la idea de caminar, tomar las cosas paso a paso y un paso a la vez. Es aprender a caminar, caminar en el Espíritu. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro, o sea, del Espíritu Santo. Usted no se acuerda las veces que el apóstol Pablo iba para un lugar y decía no, y el Espíritu me dijo que no. E íbamos a tal lugar y el Espíritu, porque era guiado por el Espíritu,
Hay cristianos, lamentablemente, que son guiados primero por ellos, segundo por ellos, tercero por ellos, cuarto por ellos y quinto por ellos. Y por eso no crecen a nivel espiritual. Porque todo lo hacen en base a lo que es, a sus propios conceptos. Y si no entienden algo, simplemente no lo hacen, aunque lo diga la Biblia. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de madurez. Falta de madurez. A la medida que nos sujetemos más y más al control del Espíritu, también veremos un aumento en el fruto del Espíritu en nuestra vida. Lamentablemente, esto hay que ponerlo en práctica, aunque no nos guste. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Todo esto es característico de la madurez espiritual. Todo esto es característico de la madurez espiritual. Ahora, cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Pedro nos dice que como todas las cosas, escuche bien, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Dios le ha dado a la iglesia, amén, hermano, Dios te ha dado a ti todo lo que tú necesitas para crecer a nivel espiritual. Ahora tú tienes que aceptarlo. Porque si la Biblia te dice ora y tú sigues de pie, ¿qué es lo que va? No va a hacer nada en ti. Si la Biblia te dice no haga esto y tú lo haces, ¿y qué? Te vas a pasar todo el tiempo en lo mismo. Y por eso que tú ves que hay gente que no han sido transformada por el poder de Dios. Pero no es porque el poder de Dios está cansado, no es porque el poder de Dios no está, es que esas personas no han aceptado la verdad de la palabra en su vida y no se han dejado cambiar por el poder de Dios. Tienen una coraza que no entra nada. Y nosotros tenemos que ser sensibles a la voluntad de Dios. Nosotros, si queremos crecer, tenemos que ser sensibles a la palabra. Nosotros, si queremos avanzar, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, porque la voz de Dios es la segura. Amén. La voz de Dios es la segura. Yo creo que Dios quiere hacer cosas lindas con nosotros. Yo creo que Dios quiere ayudarte. Yo creo que Dios quiere ayudar a su pueblo. Dios quiere ayudar a su iglesia. Pero la iglesia tiene que decir amén, Señor. Amén. Yo acepto lo que tú dices. Yo acepto sus ordenanzas. Yo obedezco tu palabra. Ya no quiero vivir conforme a mi criterio. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Y cuando nosotros digamos yo quiero vivir conforme a tu palabra, yo quiero oír tu palabra, yo quiero saber lo que tú dices en tu palabra, entonces, hermano, vamos a crecer a nivel espiritual. ¿Cuánta gente quejándose de lo mal que le ha ido? Buscando culpable todo el tiempo. Buscando miles de culpables. Yo digo que nadie es el culpable de lo que mal que me pueda pasar. Culpable soy yo, por no haber obedecido la palabra y por no haber sido instruido en la palabra y por no haber puesto la palabra en primer lugar. Vamos a poner la palabra en primer lugar en nuestra vida, hermanos. Vamos a poner la palabra en primer lugar en nuestra vida. Ahí es cuando dice presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Aunque tú no entiendas, aunque no te guste, por cuanto lo dice la palabra, yo lo hago porque a mí es que me conviene. Y yo tengo que obedecer la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que tú necesitas para crecer. Lee 2 de Pedro 1:3. Solo Dios, amados, es nuestro recurso y todo el crecimiento viene por gracia a través de Él. Pero somos responsables de escoger obedecer. Pedro nuevamente nos ayuda en esta área diciendo: vosotros también, óigalo bien, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor propio. No te quedes sin hacer nada, hermano.
No te quedes esperando que el crecimiento espiritual te baje del cielo o que venga un profeta a ponértelo. Estamos en el tiempo de la gracia, donde tú tienes acceso al sacerdote del sacerdote, que se llama Jesucristo. Busca tu crecimiento espiritual, busca tu madurez espiritual, acercándote a Dios. Y tú verás que lo vas a encontrar. Añade a lo que Dios ya te ha dado lo que tú sabes que necesitas. Y no te pongas a esperar. Ah, no, Dios, que obre Dios. Como yo oigo ahora, yo quiero un espíritu de oración. Yo quiero un espíritu para leer la Biblia. Yo quiero un espíritu para amar a mi hermano. Para todo queremos una muleta de espíritu. Ya Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para crecer. Vamos a añadir, conforme a su gracia, a su misericordia, a su palabra, lo que usted sabe que le hace falta para crecer y madurar a nivel espiritual. Y cuando usted vea que hay algo que lo está dañando, saque pie, no se deje llevar de esos aguizotes del diablo, que ni crecen ellos ni quieren que usted crezca. Porque entonces se quedará todo el tiempo mirando cómo otros lo hacen, y usted nunca lo hará, por cuanto no añadió lo que necesitaba a su vida espiritual. Y la iglesia debe aprender esto. Ah, no, yo soy pastor y ya, porque yo tengo la revelación de Dios, yo no voy a leer nada, yo no voy a ir a ninguna conferencia, yo no necesito que nadie me aconseje, pues yo soy pastor y yo lo sé todo. A veces yo tengo que buscar otro pastor y preguntarle cosas, porque yo necesito crecer. Y yo fui llamado para crecer. Tú fuiste llamado para crecer. Y yo quiero que tú abras tu corazón en este día y tú evalúes tu vida, si tú has crecido o no has crecido, en todas las áreas. Pero es conforme a la palabra, no conforme a lo tuyo, a la palabra de Dios. Porque eso es lo que es el verdadero crecimiento. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Sé diligente, hermano. Sé diligente. El diligente se mueve, busca lo que necesita. Yo voy a predicar, pues yo voy a leer. Yo me acuerdo cuando yo fui la primera vez a California, mi pastor me asustó mucho porque él es un excelente teólogo. Y él tiene una iglesia de 3 servicios los domingos allá en Corona. Y él dijo el jueves, estaba hablando de que los líderes tienen que formar otros líderes y que tienen que ayudar a los otros para que crezcan. Y él dijo, yo he hecho un trabajo muy bueno en la República Dominicana y traje mi pupilo y va a predicar el domingo. Vengan para que lo escuchen, refiriéndose a mí. Él es un teólogo muy bueno, un doctor en teología. Eso me puso así a temblar. Y yo de jueves a domingo, yo no quería que llegara ese día. Yo estaba nervioso, una iglesia grande, gente americana, de todas esas nacionales. Yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Si él no hubiera dicho eso, yo por lo menos estuviera bien. Venga para que usted vea mi pupilo, que lo traje de Santo Domingo. Hermano, todos esos días me temblaron las rodillas. Pero la noche del jueves, cuando llegamos a la casa, ¿sabe lo que me dijo? Tú predicas bien, pero yo lo que te voy a decir, ahí hay una computadora con internet, un diccionario bíblico y una Biblia. Prepara tu mensaje bien, para que lo haga bien, y ora para la gloria de Dios. ¿Qué se llama eso? Diligencia, hermano. No podemos confiarnos en nuestra experiencia ni en lo que sabemos. Tenemos que ser diligentes para que Cristo sea glorificado en todo lo que hagamos, para su gloria y su honra. Es importante que nos levantemos. Dios quiere usarte, hermano, pero sé diligente. Dios quiere darte madurez espiritual, pero tú tienes que ser diligente. Ah, sí, Dios me va a dar madurez espiritual, amén. Ore por mí, óreme esa palabrita, óreme, como ore usted. No, vamos a orar los dos. Vamos a clamar los dos. Vamos a poner en práctica los dos la palabra. Vamos a escudriñar los dos. Y vamos a proclamar a Dios nuestra vida juntos. Entonces seremos bendecidos. ¿En qué posición se encuentra, hermano? ¿Se siente usted que ha crecido a nivel espiritual o no? Dice Pedro, las cosas antes dichas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no le dejarán estar ocioso.
Cuando habla de añadir en el mismo versículo 1, verso 3, no os dejarán estar ansiosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y en 2 de Pedro 1, verso 5 al 8 dice: la esencia de la madurez espiritual, debemos saber, esto nos da a entender, ¿no?, que es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. Usted ha sido llamado a ser eficaz. Usted ha sido llamado a ser fructífero. Usted ha sido llamado a crecer. Usted ha sido llamado a triunfar. Usted ha sido llamado para que en esta tierra, a través de usted, el nombre de Cristo sea glorificado. Procure crecer a nivel espiritual. Y cuando tú experimentes un crecimiento a nivel espiritual, entonces verás el poder de Dios bendecir tu vida. Dios le bendiga. Póngase de pie, vamos a orar.